Soy su amigo León Montesinos y estamos hoy conversando en el diván de la utopía con el ex magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Carlos González Merino. Carlos González Merino es un hombre de toda su vida, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Así es. Abogado, pues agradecemos que este día nos concedas unos minutos de tu tiempo. No, pues al contrario, el agradecido soy yo y a tu auditorio, que esperamos que llegue también a todos los trabajadores. Sí, sobre todo, mi estimado abogado, pues que llegue a los trabajadores esta plática que vamos a tener. Eres un hombre, tenemos entendido que también fuiste vicepresidente del Sindicato Único, fuiste además ex líder de la sección 19, que tiene que ver con el registro público de la propiedad. Así es, yo desde 1986 empiezo mi carrera sindical como secretario de Trabajos y Conflictos en la sección 19 y después secretario general de la misma, acotando que fui candidato único en esa sección. Logré hacer la unidad de todos los trabajadores y uno de los mayores logros que se tuvieron fue haber tenido los tabuladores especiales para lo que fue el registro público de la propiedad y archivo general de notarías. Sí, eso sucedió en 1987, cuando el nivel era del 1 al 8 y yo obtuve del 12 al 27.5. Abogado, ¿te parece si empezamos esta charla haciendo un breve recuento, porque puede ser muy largo el recuento, un breve recuento de los daños jurídicos que se han registrado al interior del Sindicato Único y que ahora lo tiene postrado porque está en un impasse de decir, bueno, hay un directorio, otro dice que hay una elección válida y los trabajadores siguen sin saber a ciencia cierta qué está pasando? Bueno, empezando porque esto era predecible, se les dijo en distintas ocasiones desde a los mismos representantes sindicales que estaban en ese momento como a las propias autoridades, que si no veían la situación desde el punto de vista de un sindicato transparente, íbamos a terminar como estamos ahora. Y se les dijo desde de 2017. Desde el 2017 empezamos a tener esta nubosidad de que no se sabe a ciencia cierta en qué momento esta persona hace uso de argucias para poderse ampliar. Quien estaba como presidente en su momento, que era Juan Ayala. Juan Ayala en el 2015 hizo un congreso ahí en el Salón Bugambilias del 18 de marzo, en el cual pretendía la ampliación y un grupo de trabajadores bastante considerable impidió que se llevara a cabo la reforma de los estatutos y de que se llevara esa ampliación. Mas, sin embargo, días posteriores llamó de manera individual a los secretarios generales y a los concejales y le firmaron razones que haya manifestado, las ignoro, pero no fueron en un congreso. Y le firmaron así también las reformas a los propios estatutos, ¿sí?, donde se autorizaba la ampliación del 17 al 19. Y ahí mismo empalmó otra ampliación que iba del 19 al 2023. Esto ahí, pues tú sabes, esto es ilegal. Y más ilegal es de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje haya tomado nota de actos anticipados, ¿sí?, y que no revisó de forma alguna las reformas estatutarias, que muchas de ellas son inconstitucionales. Entonces Juan Ayala, en el ánimo de ampliarse, ¿sí?, llevó al extremo lo que fue al sindicato en el 19, ¿sí?, porque él tuvo el tiempo suficiente para haber hecho las reformas estatutarias
y adecuarlos a lo que son las reformas a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, que en relación al sindicato está plasmado en el artículo 69 de este ordenamiento. Ahí se establecía que a partir del día 1 de mayo, ¿sí?, entraban en vigor estas reformas y que ninguna elección de la directiva sindical era válida si no era a través del voto directo secreto del trabajador. Luego entonces debieron haber tomado en consideración esa orden imperativa de la ley y adecuar los estatutos a ella. A ver, pero vamos por partes, si te parece, Carlos González Merino. En junio pasado hay un congreso aquí en el Sindicato Único. Voy a eso. Ah. Sí, voy a eso. Lo que sucede es que para poder llegar al congreso del 10 de julio, hubo un consejo de delegados el día 21 de junio. 21 de junio se celebra el Consejo de Delegados, donde ya se veía fracturado el sindicato. Los que estaban con Juan Ayala y los que estaban aparentemente con la planilla roja. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Simplemente Juan Ayala le da lectura al proyecto de convocatoria y su gente de él, los que estaban, que eran como 40 delegados concejales, ahí se paran y aprueban, y él dice que da por aprobada la convocatoria cuando 70 y tantos que se estaban distraídos, pues no tomaron, los tomó de improviso, y entonces ya cuando reaccionaron, protestaron con respecto a la convocatoria. Pero Juan Ayala dice, yo ya la leí y la doy por aprobado. Ahí se están violando los estatutos. A ver, aquí creo que es importante hacer una aclaración a los trabajadores, porque parece que ya en mayo se aprueba la reforma laboral. Así es. Lo hacen en junio este congreso, pero todo indica que la intención de Juan Ayala no era reformar estatutos para ponerlos en sintonía con la reforma laboral, sino para ampliar nuevamente su periodo. ¿Es así? Sí, nunca tuvo la intención de reformar los estatutos. Y todo el tiempo tuvo la intención de ampliarse y hacer válida la toma de nota que indebidamente el tribunal había hecho respecto a la ampliación del 19 al 23. Esto significa que el tribunal, sí, también de una forma irregular, salió a decir que esa toma de nota era válida, ¿sí?, cuando en el Congreso, en el último de la gestión de Juan Ayala, sí, que indebidamente también se instaló, porque la convocatoria no había sido aprobada por la mayoría de los delegados o de los concejales, sí, que nada más fueron 40 los que votaron en favor de la convocatoria y todos los demás votaron prácticamente en contra. Luego entonces ahí ya no era válida la convocatoria, ¿sí? Y Juan Ayala agarra y se retiró. Entonces, al haberse retirado, no cerró ni clausuró el consejo. Y se tuvo por buena la fecha del día 10 de julio, que fue cuando se celebró el Congreso, 10 de julio del 2019. Se celebra el Congreso y en este Congreso, como primer acto del Congreso, es la destitución de Juan Ayala. Como segundo acto es el nombramiento de un presidente interino, que figura jurídica que no estaba en los estatutos, y que también nada más eligieron a una persona en ese Congreso, ¿sí?, cuando debieron haber elegido, aun cuando sea interinamente, debieron haber elegido a los 557 que eran los integrantes del Comité Ejecutivo General. ¿Y por qué debieron haberlos elegido? Porque en esa fecha del 10 de julio también terminaba la gestión de todo el Comité Ejecutivo General.
es aquí donde viene la necesidad de hacer un interinato. Si me permites, vamos a nuestro primer corte y regresamos con este interesante tema. Les recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso aquí en el Diván de la Utopía con el abogado laborista Carlos González Merino, ex vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Pues, abogado, estamos platicando este asunto interesante de cómo le interesaba más al secretario general, al expresidente de tu organización, perpetuarse en el poder y no hacer adecuaciones. Me decías que, bueno, todo empieza a torcerse cuando pues no se respetan los estatutos de tu sindicato. Y bueno, de ahí tengo entendido surge un comité interino que debería pues corregir las fallas y sobre todo realizar la reforma estatutaria para poner a la reforma laboral en sintonía de la aplicación del voto libre, directo y secreto en tu organización. ¿Es correcto? Así es, mira, el comité aparentemente interino o el presidente interino, que es Héctor Castellán, es espurio en todas sus formas, como lo quieras ver, porque contraviene la totalidad de lo que es los estatutos del sindicato. Es espurio porque fue elegido nada más él. Entonces, el Comité Ejecutivo General, o sea, el cuerpo del Comité Ejecutivo General, no fue elegido. Sí, ya después, como a los 9 o 14 días, fue cuando allá en el 14 de diciembre, el Salón 14 de diciembre en el Deportivo, fue donde ya supuestamente le toman la protesta a un comité ejecutivo general, siendo que debieron haberlo hecho en el propio Congreso. Ese Congreso del 10 de julio, sí, que de una manera introspectiva nombra a un candidato, o digo un presidente interino, sí, y no nombra al comité ejecutivo general, que ese día terminaba, el que estaba en turno terminaba ese día, por lo tanto debieron haberlo elegido, aún indebidamente de forma interina, pero sí, no lo hicieron. Entonces sale con Héctor Castellán. Héctor Castellán, que fue espurio desde su origen, sí, empieza también a hacer reformas estatutarias, aparentemente adecuarlas a las reformas de la ley, pero o no entienden la ley o dolosamente hicieron lo que hicieron los estatutos, cosa que posteriormente, sí, cuando se vino abajo la nulidad de esas reformas y si anularon todo lo que sucedió en ese Congreso, este presidente interino jamás existió, ¿sí? Entonces, ante esas circunstancias y que las reformas aparentes que hicieron a los estatutos no reunieron la democracia que exige la ley, ¿sí? Ellos hicieron, por ejemplo, que aquel que quisiera participar tenía que contar con el visto bueno cuando menos de 8 secretarios generales seccionales.
Y esto quiere decir que primero ellos hacían una preelección y ya después salía a que los trabajadores eligieran. Eso no es democracia. A ver, aquí es interesante lo que tú estás tocando en este asunto. Hubo una reforma estatutaria el pasado año, se fijan las reglas del juego para la elección del pasado 9 de enero. Así es. Pero tengo entendido que los que después se caracterizaron por ser planilla roja y luego los de la planilla azul, pues no estuvieron en contra de esta reforma. No, porque fueron parte de ella, pero porque a ellos de alguna manera los beneficiaba en ese momento. ¿Cuál fue la razón? Bueno, de que lanzan una convocatoria para un preregistro, pero ahí decía que tenías 2 horas para el preregistro de las 10 a las 12 del día de su lanzamiento. Y el preregistro lo hacen como 3 días posteriores. Eso conlleva que si en el mismo día de su lanzamiento no habían hecho el preregistro, todos ya no tenían el derecho de preregistrarse. ¿Qué hacen estando ya en el supuesto preregistro? Donde en la primera convocatoria decía que no podrían participar jubilados ni ex secretarios generales de las secciones, ¿sí? Y le hicieron esa observación en el 5º piso, en el salón que está en el 5º piso, le hicieron esa observación ahí a Héctor Castellano y de una manera tan soez, quítalo y ahí nada más modifica que los únicos que no pueden participar son los jubilados y pensionados. Entonces, faltaba que a esa reforma estatutaria le hubieran puesto no puede participar Carlos González Merino. ¿Tú crees que fue dedicatoria para ti? Es una dedicatoria personal, no sé a qué le temen, ¿no? Porque los únicos que podrían decidir si sí o no soy la persona indicada son los trabajadores, ¿sí? Y ellos lo primero que buscan es ser ungidos por la autoridad. A ver, ¿sí? pero si me permites, aquí hay un elemento muy interesante. Tengo entendido que tú eres el único trabajador del sindicato único, perdón por la redundancia, que tiene sus derechos para tener derecho a voz y voto. Sí, en el 2011 yo obtuve un laudo favorable en el cual la Suprema Corte de Justicia me concedió el amparo, obligando al tribunal a modificar el laudo original y a su vez el tribunal obliga a Juan Ayala a que me diera el documento donde hacía el reconocimiento de mis derechos como jubilado para participar en los procesos, tanto ser elegido, ser votado y poder votar. O sea, mis derechos están vigentes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que ellos que se dicen activos, sí dicen que no es posible que un jubilado los pueda ir a representar. Sin embargo, activos o no, ya demostraron de manera amplia que son incapaces para representar al sindicato. Son incapaces para poder llevar al barco a buen puerto y son incapaces para ser demócratas, ¿sí? Y además que ellos que han estado ahí durante tantos años, porque se han estado amplía, ¿qué sucede? No han hecho nada por los trabajadores. Tiene más de 10 años que las condiciones generales de trabajo no se revisan. Va en pérdida de las prestaciones, no se han estado actualizando las prestaciones. Los salarios son más precarios que los salarios del Poder Federal, del Ejecutivo Federal. Son más bajos los salarios. Hay diferencias hasta en una prestación como es el de capacitación. Aquí reciben 200 pesos y los federados reciben 1,300 pesos. Es lo que decía el senador Joel Ayala, decía que tenía que actualizarse los salarios, porque hay mucha diferencia entre los locales y los federales. Sí. A ver, aquí hay un asunto también interesante. La reforma laboral plantea ciertas adecuaciones, tanto estatutarias como en la forma que deben regirse los sindicatos. Está contemplado que
se le dé voz y voto a los jubilados? No, en las reformas laborales no se ha dado ese derecho hasta la fecha. Esto deviene de un tratado internacional y de lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Porque si bien es cierto que a un trabajador se le exige ser miembro activo al momento de constituir o formar parte de un sindicato, pero la ley es omisa en su totalidad de qué sucede después de que terminas ya tu gestión como trabajador, que cumpliste con los requisitos que te exige la ley para poder ejercitar el derecho de la pensión o jubilación, ¿sí? La ley es omisa y hay un principio general de derecho que dice lo no prohibido está permitido. Una, dos, la Suprema Corte de Justicia y otros sindicatos, los jubilados han estado activos con voz y voto. ¿Cómo qué sindicatos? El del SMED, el Petróleos Mexicanos, por ejemplo, así ahorita me viene a la mente esos que son uno de los sindicatos más politizados en el transcurso de la historia del sindicalismo, ¿no? Ok. Si me permites, vamos a un segundo corte. Los invitamos a seguir aquí en esta interesante charla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso aquí en su diván de la utopía de Cananea TV. Hoy estamos teniendo esa charla, interesante charla de café con Carlos González Berino, abogado laborista, y quien además fue vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Estamos hablando, antes de irnos al corte, de los jubilados, la situación política y sindical de los jubilados, y sobre todo lo que mencionabas, abogado, de que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte, de que hay sindicatos como Petróleos, como el SME, donde los jubilados sí tienen derecho a voz y voto. Así es. ¿Cuántos jubilados tiene actualmente el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México? Bueno, dentro de los que están registrados en los padrones, tanto de la Caja de Previsión para Trabajadores a lista de raya, así como los jubilados se conocen como de nómina 1, en nómina 1 son 31,400 aproximadamente de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Y de nómina 5 son 24,500 promedio. Hacen un total de 53,000 infracción promedio de 55,900. Son los jubilados que hay con el derecho, el ejercicio de su derecho de votar y ser votado. No sé si a eso le teman, a eso le tengan ellos miedo. ¿Por qué razón la exigencia de que estos jubilados tengan una representación? Y el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el sindicato, ¿sí?, toma acuerdos con la parte patronal o con los órganos de seguridad social, como es el ISSSTE, como es la Caja de Previsión, ¿sí? Y estos acuerdos afectan en su mayoría, los que se han tomado históricamente en los últimos 30 años, ha venido afectando a los jubilados y a los pensionados. Los ha restringido en su derecho de la seguridad social. Pero pues gracias a nómina 1, del 2000 al 2011 tenían el derecho de integrar todas las prestaciones a su salario, y esto lo hacían a través del tribunal, entonces Tribunal Federal Fiscal, de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
lo hacían a través de ese órgano jurisdiccional y obtenían sentencias en su mayoría favorables, donde se les integraban todas sus prestaciones a su salario, y ello daba una pensión un tanto más decorosa, por decirlo, ¿sí? Y se ha restringido la seguridad social para estas personas en cuestión de, por ejemplo, ellos requieren ya como jubilados, personas mayores que son hasta de la tercera o cuarta edad, que tienen más de 80 años, ¿sí? Requieren de medicamentos y tratamientos especiales que les debe otorgar el ISSSTE y no se los dan porque no cuentan con los medicamentos, y además son medicamentos también muy caros y que se les niega a la generalidad. Y con sus pensiones precarias tienen que comprar esos medicamentos. O sea que tú estás dando a entender que el sindicato, en este caso cuando estuvo al frente Juan Ayala, dejó a la deriva a los jubilados, no peleó sus derechos. Pues no tan solo Juan Ayala, históricamente todo el tiempo los han dejado a la deriva, ¿sí? Y Juan Ayala fue el que le tocó las reformas a la ley del ISSSTE. La ley del ISSSTE, sí. Ajá, y que solamente sirviendo a una ideología política hizo el llamado, pero nada más llegaron a la convocatoria unos 3,000 trabajadores de 107,000 que dicen que somos, ¿sí? Abogado, a ver, tengo entendido que actualmente hay un directorio que está haciendo otras reformas estatutarias al único y que está haciendo adecuaciones para una nueva elección interna. ¿Tú crees que se esté contemplando dentro de la reforma estatutaria darle voz y voto a los jubilados en la FETSE? Bueno, nosotros como grupo participante presentamos un proyecto de estatutos donde son... Tú estás en el foro permanente. Sí. Sí, tú eres parte del foro, del foro permanente, una de las corrientes internas. Así es, y nosotros presentamos un proyecto de estatutos en el cual hablamos de los 4 parámetros que ahora debe de regir la democracia dentro de los sindicatos. Primero, que sea un sindicato demócrata. Esto significa que se abra a todos los trabajadores para que aquel que sea y tenga la empatía con los trabajadores, pues lo elijan estos, ¿sí? Y sea un auténtico representante de los trabajadores y para los trabajadores. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente todos buscan primero ser ungidos por la autoridad o por algún grupo de servidores públicos de alto nivel para poder tener cierta protección y poder participar. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Bueno, a un servidor no le dieron la oportunidad ni de hacer el preregistro ni de registrar una planilla, ¿sí? Siendo que yo tengo los documentos donde se me reconoce por los órganos jurisdiccionales el derecho de ser miembro activo con voz y voto, participar en todo lo que es los procesos electorales, mas no se me ha permitido la entrada al sindicato. En esta ocasión, del día 10 de julio, no se me permitió y el día en que se hizo el preregistro también había personas preestablecidas ahí con la indicación de que no se me permitiera el acceso. Tengo entendido que como foro ustedes han tenido algunas reuniones, tanto como con Joel Ayala como con el presidente del tribunal, Plácido Morales. ¿Qué les dicen estos personajes en torno a lo que tú me comentas? Bueno, en relación al proyecto de estatutos que presentamos, donde estamos estableciendo los derechos humanos, la transparencia, la democratización y fundamentalmente que es la participación de los jubilados dentro de la vida interna del sindicato. En la visita que tuvimos ahí con el senador Joel Ayala, se nos manifestó que no veían el inconveniente. ¿El inconveniente de qué? De que los jubilados participaran activamente dentro
de lo que es el sindicato. Y del proceso electoral. Así es. Mas, sin embargo, viendo o escuchando algunas personas que están directamente ahí participando, se nos ha dicho que ya excluyeron a los jubilados. Entonces, pues no sé a qué se refieran o por qué les niegan ese derecho a este sector de los servidores públicos. Si es a la mayoría de las personas que son, o sea, por el número que son, y tienen miedo que de alguna manera les puedan arrebatar o regular el poder al interior de los sindicatos, que yo creo que es más miedo que a otra cosa. Sí, en este caso, sí, que es lo que sucede, que somos 50 y tantos mil jubilados y pensionados. Es un número bastante considerable, pero no todos ellos tendrán el ánimo de participar, pero sí podemos darles una protección. Sí, te quería comentar, por ahí me llegó una versión, desmiénteme si es falsa o es cierta, de que hace unos días ustedes plantearon este asunto al titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que él dijo, bueno, pues si quieren sus derechos como jubilados, pues hagan un sindicato. Sí, lo expresó el presidente del tribunal. Sí dijo eso. Estuvimos platicando con él con respecto de pues todo lo que ha venido sucediendo en el tribunal, ¿no? Y que pues deja muy mal sabor de boca, independientemente de los comentarios o de las formas como que pretenden justificar su actuar, pues simplemente no está uno hecho de noche a la mañana. Tengo 30 y tantos años participando en la vida activa. Y lo grave que una autoridad de ese nivel diga a esa situación, ¿no? Que afirme esa situación. Pues sí, porque contraviene lo que señala la Corte en la jurisprudencia, ¿no? Claro. Y cuando es un órgano jurisdiccional que él representa, debe someterse a la jurisprudencia de la Corte. Si me permites, vamos a un corte y regresamos. Si quieres, si te parece, regresamos con el tema polémico en este momento. Si eso no es legal, jurídicamente hablando, el directorio que actualmente encabeza la FEDSE. Amigos, no se vayan, regresamos. Recuerden que están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales y le reiteramos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Ya estamos de regreso aquí en el diván de la utopía de Cananea TV, platicando en esta interesantísima charla con el abogado laborista Carlos González Berino. Y pues, abogado, vamos a tocar el tema pues fundamental actualmente para el sindicato y para los trabajadores. Hablar de la legalidad o la ilegalidad del directorio que tendrá en sus manos, de acuerdo a la FEDSE, la reforma estatutaria de tu organización y la organización de los nuevos comicios. ¿Es legal o no es legal el directorio que actualmente está manejando tu sindicato? Estatutariamente tiene un amarre muy ligero. No tiene una total y absoluta legalidad. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que la figura de directorio se usa para cuando una sección entra en un estado de ingobernabilidad y que de esa manera la absorbieron, la aplicaron aquí al Comité Ejecutivo, por analogía la aplican al Comité Ejecutivo General. Pero si algo dice el Tratado 87 de la OIT es de que los sindicatos deben de respetar estrictamente sus estatutos. Y en este caso no hay un precepto que precise claramente que el directorio pueda suplir la representación del Comité Ejecutivo General. A ver, para que los trabajadores del sindicato tengan una idea más clara,
El directorio sí se permite cuando hay un conflicto entre secciones, en una sección. En una sección. Que el comité general nombre un directorio para manejar esa sección. Sí, pero no establece que haya un directorio cuando haya ausencia de un comité general. ¿Así es la historia? Así es, sí. O sea, que es una figura aplicable exclusivamente para las secciones, no para el comité ejecutivo general del sindicato. ¿Sí? En las secciones sí se dice que cuando hay ingobernabilidad de los grupos que están en contienda, entonces el comité ejecutivo general del sindicato envía a directorio, ¿sí?, a esa sección para que se suavicen las cosas y se pueda participar ya de una forma normal en ese proceso. Pero esa figura, sí, no está expresamente en los estatutos para lo que es el Comité Ejecutivo General. Porque hay por ahí quien dice que en los estatutos de FETSE sí se permite que se meta en la vida interna de los sindicatos federados. Bueno, es admisible siempre y cuando el mismo sindicato lo solicite. ¿Sí? En este caso, si estamos hablando, hay un artículo en los estatutos que dice que en lo que es en lo político, se acatarán las circulares y acuerdos que emanen del Comité Ejecutivo General de la Federación o de sus congresos. Entonces el sindicato se obliga a acatar esos acuerdos o circulares que salgan de ahí. Es la única forma en que está muy amplia, que es como un saco roto, puedes meter todo ahí, pero no hay algo específico, ¿sí? No hay algo preciso. Sin embargo, podría darse el caso de que ampliando esa figura pudiera sostenerse esto, siempre y cuando no hubiese una expresión y un artículo expreso de los estatutos como lo hay. En los estatutos hay un artículo que es el artículo 50 que dice claramente, ¿sí?, que cuando se queda, que se quedan sin comité ejecutivo general el sindicato, entonces los concejales se convocarán entre sí. Y una vez que estén convocados entre sí, estos nombrarán un comité ejecutivo general, pero de acuerdo a las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 69, esta también sería violatoria de esa ley. ¿Por qué razón? Porque la elección de la directiva sindical solamente se puede dar a través del voto directo secreto del trabajador y no de un consejo. Entonces, lo que puede ser es que el consejo lance la convocatoria para un congreso, el cual se encargue de lanzar la convocatoria para el proceso electoral. ¿Sí? Pero a ver, si me permites, abogado, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué 25 secretarios se adjudican ese derecho de pedir la intervención de FETSE? Bueno, ante la ignorancia, cualquier salvavidas es bueno, ¿no? No saben ellos mismos qué es lo que tienen, porque no leen, nunca leen, no conocen ni sus condiciones generales de trabajo, no conocen ni sus estatutos, pues menos otros ordenamientos de mayor jerarquía. O sea que a Joel Ayala le cayó de perlas esta ignorancia. Pues en parte sí, porque le da el margen de poder entrar a la vida interna de lo que es el sindicato. Y bueno, es una persona con mucha experiencia, pero las personas que lo asesoran en este aspecto creo que están en un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están cimentando una elección en figuras jurídicas inexistentes y que sí pueden ser convalidables, pero tienen que realizarse determinados actos antes, previos, y ya entonces sí se puede convalidar, ¿sí? Y entonces llevar un proceso electoral con toda su legalidad. Claro. Hablando en lo que tenemos, porque si nos podemos hablar en forma estricta, legal,
no se podría llevar. Pero bueno, tenemos que hacer las cosas con lo que tenemos, y lo que tenemos es esto. Bueno, pues tendrían que darle la mayor transparencia, la mayor democracia posible, para que se evite estar friccionando los intereses de otros grupos que también tienen el derecho de participar. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues todo el tiempo están con una cultura sindical de 85 años, de que se hace su voluntad de ellos, y que ahora no es su voluntad, ahora es la voluntad de los trabajadores, ¿sí? Entonces no pierden ese chip que tienen en su cabeza y no se adecúan a las reformas, a la ley que debieron haber cuidado. ¿Por qué? Porque es el sindicato tercero más grande de todo el país y está concentrado en la ciudad. Entonces ese sindicato va a servir de parteaguas de todo el movimiento sindical nacional. Claro. Y si quieren ellos sembrar un sindicato democrático, transparente, participativo, propositivo, pues debe de ser este momento, ¿sí? Y no que van a dejar muy mal sabor de boca, tanto desde el punto de vista de la parte patronal como desde el punto de vista de la comunidad sindical a nivel nacional y extranjera. Porque quiero decirte que estas reformas que se están dando en materia de democratización y transparencia del sindicato no es una ocurrencia de este gobierno, no, es un derecho que está impulsando tanto Estados Unidos como la Federación de Sindicatos de Estados Unidos. Está impulsando a todos los países latinoamericanos a que democraticen sus sindicatos y que los transparenten. ¿Por qué razón? Bueno, porque solamente de esa manera vas a tener representantes auténticos de los trabajadores, ¿sí? Y al tener representantes auténticos de los trabajadores, van a conseguir mejores salarios para estos. Claro. Y de esa manera Estados Unidos pretende frenar también la migración. Carlos González Merino, si me permites, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que concluyamos esta charla con dos puntos fundamentales. Que le expliques a los trabajadores, primero, si vas a proseguir en tu intención de contender en el próximo proceso electoral, y que le envíes un mensaje muy breve a la base trabajadora, pero también a los jubilados, si me haces favor. Sí, bueno, yo sí tengo todo el deseo y voluntad de participar para la presidencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. No me lo han permitido, y no es de ahorita, es desde el 97. ¿Por qué no me lo permiten? Porque yo no soy una persona sumisa. Yo no soy una persona que ande, como se dice vulgarmente, de lambepatas de nadie, ¿sí? Sí soy una persona congruente con lo que hablo y lo que hago. Y soy una persona que tiene un proyecto laboral en favor de los trabajadores, de una manera equilibrada con la parte patronal. Porque esto debe de ser de común acuerdo, no es voluntad de uno, sino que debe de ser un consenso de las dos partes. A los trabajadores les digo así claramente que conmigo tendrían trabajo y tendrían beneficios en lo que es su salario fundamentalmente y prestaciones. A los jubilados se les manda el mensaje que con un servidor tendrían también las representaciones que requieren para que se protejan sus derechos, porque ahorita están al garete ellos. Claro. Pues auditorio de Cananea TV, escuchamos aquí en el Diván de la Utopía la posición de Carlos González Merino, un hombre que sin duda conoce a fondo las entrañas del Sindicato Único. Ustedes tienen la palabra, sobre todo los jubilados, que han sido un sector olvidado. Ya vimos que hay una jurisprudencia, de su parte estará a ver si la hacen valer o no. Y pues ya vimos también que el polémico directorio de la FED tiene muchos claroscuros que hay que aclarar todavía a la base trabajadora. Soy su amigo León Montesinos y les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue.